Hoy llegó el día esperado por mí. Vamos a esto. Perfecto. Muy buenas tardes, buenas tardes. Estas buenas tardes para las personas que van a ver el live en diferido, que gracias a Dios hay personas siempre interesadas. Y la información le llega a las personas que corresponde. Cuando se trabaja con todo lo que tiene que ver con energía, es cuando es que te llega la información exactamente en el momento que corresponde a la persona que corresponde y listo. Y listo. Estamos avisando a tus seguidores, dice acá. Vamos de todas formas a avisar por acá. Vamos a avisarle a las personas que siempre están al pendiente de este hermosísimo espacio SEAS. Y llegó mi invitado, primero que todo el mundo. Llegó mi invitado, vamos a saludar a mi invitado y vamos a darte el pase de una vez, Edison, para que tus seguidores sepan que ya estamos en vivo. Que esperando espacio SEAS. Muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, gusto estar contigo en tu programa, en este espacio maravilloso. Gracias a ti, de verdad. Ahí se está conectando la gente. Gracias, Cahue, que es un tarólogo brasilero que estuvo conmigo la semana pasada. Ajá, Sí, gracias. Se está conectando también desde Argentina. Se están conectando de diferentes partes de Venezuela. ajá. Este, Gracias, saludos. Gracias de verdad, gracias a todos por estar allí. Gracias a ti por haber aceptado. Desde que yo vi la publicidad de tu libro, yo dije, no, yo necesito que me expliquen eso. Yo, o sea, un profesional que explique exactamente qué es la hipnosis de regresión, cómo la relacionamos con las diferentes terapias que existen. Yo creo en algunas, en otras no tanto, pero eso es cuestión de gustos, eso es cuestión de energía, eso es cuestión de cómo uno lo siente. Entonces, nada, Correcto. gracias a Dios que dijiste que sí. Gracias. Sí, bueno, Bueno, el tema de la hipnosis, en primer lugar, es un campo apasionante. Yo estoy de lleno con esto hace un par de años. Yo me recibí de psicólogo ya hace ratito, pero en el tema de la hipnosis como herramienta terapéutica recién pues hace unos 5 años. Y de una manera casuística, ok. por decirlo de alguna manera, pero ya te contaré más o menos mi historial. Yo al principio estaba en una función pública, estaba en la Facultad de Medicina, estaba bueno, pues aplicando la psicología en otros campos, en la capacitación del personal, etcétera, en toda la parte técnica, muy poco en la terapia. Hasta que en una ocasión, pues, se me dio la ocasión para ejercer mi función o mi profesión de psicólogo. Ujú. Eh, una, Me dieron una función como psicólogo en la Cátedra de Medicina Familiar en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, cuando eso sí, yo siempre
me ha fascinado el tema de la hipnosis, todo el campo holístico, toda la espiritualidad. De hecho, que tengo una formación cristiana, católica, quiero agregar eso. Y bueno, se me presentó una ocasión para contactar con varios profesionales del campo de la hipnosis. Me encantó primeramente leer al doctor Brian Weiss. Lo leí todas sus obras, sus libros, todas las investigaciones que él realizó, pues me parecía muy fascinante, pero hasta el momento todo es teoría. Y bueno, incluso me llegué a aprenderlo de memoria, su técnica de inducción. A partir de ahí comencé a investigar un poquito más en la hipnosis ericksoniana. Posteriormente contacté con otros profesionales en el área. Estuve también con Aurelio Mejía, con Armando Charovsky, etcétera, etcétera. Y bueno, me fui armando, digamos, de un conjunto de herramientas teóricas, pero sin todavía la práctica. Bueno, entonces las cosas como que me iban preparando para el efecto, hasta que se dio el gran momento. Mi primer paciente, me acuerdo perfectamente el nombre, la señora Estela. Pues Ya pedí un va, poco su historial, pedí la historia clínica. Sí, ya va, ya va, ya va. Esa parte me la vas a contar ahorita. Déjame darme correcto. la presentación. Comenzamos a hablar como si nos estuviésemos ya encontrando en la Sí, universidad. Tengo que presentarte, ya va. Que es una falta de respeto contigo, discúlpame. Que no te presenté. correcto, Pero esa parte está muy correcto. interesante, buenísimo, ¿verdad? Señoras y señores, estamos hablando con el licenciado en Psicología Clínica de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Hipnosis y Bioprogramación Mental, docente universitario, autor del libro Poder Interior y Plenitud, recursos infalibles del universo mental. Actualmente es uno de los propulsores de la terapia integrativa y de los procesos de sanación cuántica en el Paraguay. Estamos hablando con el licenciado Edinson Tomen Olazara, a quien le Gracias. damos la Un bienvenida, placer. ahora sí la bienvenida formal, con todas las de la ley, a este espacio, el espacio CEAS. Forma parte de las actividades que venimos realizando desde el Centro Energético Ángel Citael, que es un centro energético online, donde no solamente ofrecemos diferentes tipos de terapias, sino también productos, cursos. Yo por lo menos trabajo con lo que es el péndulo multidimensional y radiónica, radiestesia, y por allí me voy. Tengo angeólogos, están dentro del equipo angeólogos, están canalizadores, están tarotistas, Ah, reikistas en diferentes áreas. Estamos haciendo actividades, tenemos la semana próxima un curso de principios básicos de radiestesia, luego viene un seminario virtual holístico, y en diciembre tenemos la primera feria navideña holística. Entonces, para que sepan, se contextualicen el por qué este espacio y el por qué qué estamos lindo, qué lindo, emocionados qué de lindo. recibir a Edison aquí. La emoción es mía, ¿eh? Gracias. Me siento feliz, bendecido por este espacio holístico maravilloso. No, no, gracias a ti. Entonces, estamos hablando y te paré, discúlpame, por favor. Sí, Este, sí, sí, sí. Me podés parar cuando quiera, ¿eh? Porque cuando yo empiezo a hablar, pues ya no sé cómo pararlo, ¿eh? Así que párame el carro cuando quiera. Estamos hablando de cómo el universo te fue encaminando hacia lo Así que mismo. es la parte, lo que es la hipnosis propiamente dicho, y el poder, porque al trabajar con la hipnosis, como tú lo estás trabajando, se le quita un poco ese matiz mágico religioso, negativo, de
wow, estamos entrando al universo infinito que no conocemos nada, sino que se le está dando más bien un matiz estrictamente terapéutico. Por eso que Totalmente. por eso que desde el centro energético, incluso ofrecemos la mediunidad, pero desde el punto de vista terapéutico, la clarividencia desde el punto de vista terapéutico, siempre para ayudar al otro. ¿Okay? Entonces, trabajando Totalmente. la hipnosis desde esa perspectiva es algo completamente, para mí es diferente, es algo que es completamente plausible y es real. Totalmente, totalmente. Yo, mira, te cuento, yo me baso más que nada en mi experiencia Uh -huh. y mira, eh, me he topado con algunas dificultades, incluso de colegas, eh, pues que me han dicho, bueno, pues Edison, ¿dónde te metiste? Esto no es ciencia, mira que mira, se van a burlar de ti, etcétera, etcétera. Pero mira, vaya ironía, porque finalmente muchos pacientes que eran atendidos por psiquiatras, con otros colegas, pues llegaron hasta el consultorio y bueno, pues con esta herramienta terapéutica integrativa, pues ha notado una mejoría muy rápida, muy acelerada. Entonces, no, de repente la terapia convencional, pues si bien es una herramienta válida, yo lo he aplicado también, pero me quedo con esto porque me abrió un poco el campo de acción, pude descubrir a la persona eh, en, en sus dimensiones más complejas y me di cuenta de que el ser humano es mucho más complejo de lo que nosotros sabemos o de lo que creemos saber. Entonces abrimos un campo multidimensional en la cual nos encontramos entre el misterio humano y pues esto me obliga a tener un poco la mente más abierta, no tan encerrada a mis creencias, ni siquiera a los conceptos científicos. Bueno, entonces como que me fui metiendo en este campo que es apasionante y comencé a explorar y bueno, pues con la ayuda también de los pacientes, a la confianza que han tenido en mi trabajo, pues fui profundizando y encontrando otra manera de enfocar, un enfoque un poco más integrativo, más holístico. Entonces me di cuenta de repente que ciertas dolencias, ciertos trastornos, eh, incluso ciertas, lo que llamamos ciertas disfunciones de la personalidad o de los estados anímicos, pues de repente los factores causales se dan en otra dimensión. Y bueno, pues la hipnosis me ayudó a mí particularmente a entrar, a indagar un poquito en esas raíces profundas que yo de repente no encuentro una explicación científica, objetiva, sólida, pero lo evalúo con los resultados, porque evidentemente los resultados fueron con mucho éxito y las personas han notado una mejoría muy notoria en poco tiempo. Okay. Entonces eso me fue animando un poco más a explorar y bueno, después iba encontrando situaciones cada vez más complejas, de repente me encontraba ante situaciones así bastante densas, bastante oscuras, y es como que entramos un poco en el campo espiritual. Claro. Entonces, tuve que dejar de lado muchas cosas, de repente mi sistema de creencias, y comenzar a explorar, comenzar a abrir un poco la mente, y bueno, pues encontré este mundo apasionante también del mundo espiritual, y encontré que hay un punto de conexión entre el mundo espiritual y el plano mental, y que no hay por qué estar dividido, sino que ambos se encuentran y se dan la mano en la mente. Lógico. Entonces, poco a poco me fui integrando
Y bueno, entonces de repente hoy en día la gente me dice, pero vos quién sos, tú eres psicólogo, eres exorcista, eres pastor, eres esto, no, ninguno, no, no, nada que ver. Eh, no, soy psicólogo, eh, pero sí en esta apasionante, digamos, tarea, función, no sé, vocación de buscar la felicidad y que la persona, el paciente o el cliente, o llámalo como quiera, retorne o regrese la paz, la armonía y la felicidad. Ok. Entonces, no me detengo mucho a pensar si me dicen, pero esto es cierto, eso existe, no existe. Bueno, no lo sé. Lo cierto y lo concreto es que hay mejoría y muchas personas recuperaron la salud, la paz, el bienestar y la armonía. Ok, eso está perfecto, esos son los resultados, pero para llegar allá tenemos nosotros que contextualizarnos. Bueno, tienes tú que contextualizarnos porque yo no soy experto en la materia, evidentemente. Este, tienes que contextualizarnos. Vamos a comenzar a hablar sobre qué es la hipnosis, porque tenemos Correcto. muchas creencias, no sé, ¿qué es la hipnosis? Y cómo y cuál es qué es la hipnosis de regresión de regresiones y cómo se aplica a nivel terapéutico. Eso por un lado. Por otro lado, antes de continuar, a nuestro público pueden utilizar la cajita de preguntas. Ahí me las van colocando, que en un momento yo se las comienzo a hacer a Edison para que nos las responda. Sé que esto es algo interactivo, para que sepan. Correcto, perfecto. Buenas tardes, Gerardo y familia. Entonces, comencemos por allí. ¿Qué es la hipnosis exactamente? ¿Y qué es la hipnosis de regresiones? Bueno, hay dos preguntas. Lo vamos a dividir primeramente en la primera pregunta, ¿qué es la hipnosis? ¿Ok? Bueno, hay un significado etimológico, hipnos en griego sueño, pues al principio eh, la gente creía que el paciente o la persona estaban dormidas y bueno, y a alguien se le ocurrió de llamarlo un estado parecido al sueño. A pesar de que hoy en día sabemos de que la hipnosis precisamente no es un sueño. Mira, hay muchos conceptos de hipnosis, hay miles de conceptos. Uno puede entrar en internet, pues uno va a encontrar muchas definiciones de hipnosis. Para Erickson. Yo tengo la mía, Okay. Esta. yo tengo la mía, yo tengo el mío, yo tengo el mío. Para mí, la hipnosis es un estado de alta sugestionabilidad. Okay. ¿Mm? Correcto. Para mí, la hipnosis es un estado de alta sugestionabilidad. Eh, las personas se encuentran, algunos me dicen, es un estado de relajación. Bueno, es muy relativo. Mira, he tenido algunas diferencias con algunos colegas, incluso dentro del campo de la hipnosis, pues algunos sostienen que la hipnosis nada más es un estado, digamos, de relajación profunda. Sin embargo, de acuerdo a las investigaciones, eh, incluso de la bioimagen, del estado cerebral de las personas en estado del trance hipnótico, demuestra lo contrario. La persona no está relajada, sino que está activa. Es decir, la mente está mucho más activa antes que un estado de relajación. Okay. Ahora bien, este, más bien es un estado, más que de relajación, es un estado de disociación. Entonces, lo que creamos y lo que hacemos nosotros como terapeuta es utilizar este estado mental, esta herramienta, este maravilloso estado de la mente, que por cierto, todos en algún momento de la vida lo experimentamos, estos estados de trances, solo que no somos conscientes de ello. Lo que hacemos nosotros es utilizar esto para
sanar, ayudar esto a desbloquear, nos ayuda esto a entrar en las memorias profundas que nosotros le llamamos la memoria subcortical. Es decir, existe la memoria, la memoria del cortical de lo que nos acordamos, pero existe un depósito en la cual están registradas absolutamente todas nuestras vivencias, todas nuestras emociones de todos los tiempos, y agregaría un poco la palabra de todas las épocas. Y ahí voy entrando un poco en el campo de la regresión. Y bueno, entonces, al entrar en ese depósito, en ese baúl de informaciones, pues nos vamos encontrando con diferentes informaciones, diferentes elementos que el subconsciente nos comienza a enviar. ¿Mm? Entonces es ahí donde entramos en el campo de las regresiones, porque algunas de esas informaciones, pues tenemos la sospecha de que se trata de algunas informaciones que se dieron aparentemente en otros tiempos, en otras épocas, y mira, no precisa, y las personas no se dan cuenta, no todas las personas se acuerdan de la experiencia. Por ejemplo, un caso concreto para poder entender un poquito. La primera experiencia de regresión que tuve, me ocurrió eso, con una paciente mía, la primera paciente, se llamaba ella Estela, bueno, se llama pues, vive todavía. Ella seguía un tratamiento psiquiátrico por 3 años, he visto la ficha clínica, miraba un poco el historial de Estela, pues tenía ataques de pánico recurrentes, estaba medicada, con cuadro depresivo y una serie de situaciones de duelo no superadas. Bueno, le hice la entrevista clínica y en ese momento pues me dije a mí mismo, bueno, esta es la ocasión. Entonces le dije así a Estela, ¿me permite hacerle un pequeño ejercicio de relajación? Vamos a utilizar tu imaginación y lo que venga a tu mente, a tu memoria, tú me lo cuentas. Perfecto. Entonces apliqué el método de inducción del doctor Brian Weiss, que me lo sabía de memoria, y en un momento dado la persona comenzó a sentir calor, comenzó a sudar, he visto la sudoración por su rostro, y ella comenzó a soplarse, comenzó a desesperarse y me dijo, siento mucho calor. Entonces le dije, ¿quiere que le prenda el ventilador a ponerle el aire? Y me dice, no, siento calor, el sol. Y yo decía, wow, el sol, pero yo estoy en una oficina, estoy en un consultorio. Y cuéntame más, ¿qué está sucediendo? Me dice, estoy en una chacra, no sé cómo lo dicen en Venezuela, pero es un lugar donde, una capuera, un lugar donde tienen los campesinos. Okay. Y ella me está relatando como si está viviendo una experiencia que estaba sintiendo mucho sol en un sembrado. Entonces le dije, cuéntame más, ¿cuántos años tienes? Y me dice, tengo 12 años. Entonces ya me pareció ya una escena muy interesante. Comencé a seguirlo, y hasta llegar en un punto, pues me condujo a una situación muy traumática. Entonces, utilizando las herramientas, los recursos mentales, utilizando la imagen o los símbolos del subconsciente, pues le iba cambiando, iba haciendo unas pequeñas cirugías en las creencias. Entonces, introducía pequeños cambios en las creencias limitantes de aquel tiempo, en el sentido de que ella estaba reviviendo la experiencia y pues lo relativizaba, trataba de encontrarle significado, y conjuntamente íbamos como que suturando esto. Lo más importante
a los pocos días desaparecieron varios síntomas de la ansiedad, desapareció grande la tristeza, incluso poco a poco fue disminuyendo los ataques de pánico y llegó hasta dejar de medicarse. Wow. Bueno, la pregunta es entonces, ¿qué sucedió? Bueno, y efectivamente no lo sé. Lo que sucedió es que hubo una serie de recuerdos que el paciente estaba evocando de una manera totalmente automática, no hubo una sugestión, no hubo una inducción, no hubo un efecto mío para provocar eso, sino que se produjo de una manera cuasi automática, natural. Pero lo más lindo para mí es que el paciente mejoró y mira, te cuento, hasta ahora ella me escribe y me dice que gracias a ti estoy feliz, estoy bien. Y bueno, eso fue el inicio de todo eso. Wow. Y ahí tenemos ya la respuesta a los dos conceptos, lo que es hipnosis, lo que es hipnosis de regresiones y lo que es hipnosis de regresiones terapéuticas. Sí, Edito, vamos a hacer la pregunta aquí, ya va. Aquí ya, me dice, según ese concepto, todos somos sugestionables y o hipnotizables. claro. Mira, voy a contestarte voy a contestarte con una metáfora. Eh, si vas caminando por la playa, pues tú puedes quedarte en la orilla, puedes ir un poquito más al fondo y si profundizas, pues te puedes irte al fondo del océano. Bueno, entonces de la misma manera sucede con los estados o los niveles que se puede alcanzar. Eh, todos, todos estamos propensos a la sugestión. Uno, bueno, pues se queda en un nivel en la orillita, otro baja un poquito más profundo y otro más propensos, digamos, con menos resistencias internas, pues lo puede llegar a un nivel muy profundo, a estadios muy profundos de la conciencia. Depende de muchos factores también. Bueno, primero de la habilidad del terapeuta, Okay. la preparación. Existe una frase que dice, no existe, no existe herramientas que nos sirven, no, lo que existen son malos terapeutas. Bueno, entonces... Está buena. bueno, bueno, mira, sucede algo. A veces nosotros amamos tanto un sistema, una metodología, y no sé, nos casamos con un método y de repente el mismo método no funciona para otra persona. Por ejemplo, alguna persona, pues, yo utilizo un método de inducción un poco más lenta. Hay personas que no, necesita 2, 3 segundos y ya, pa, pum. Sí. Hipnosis profunda, ya, duerme y se duerme. Otras personas no, es una persona que necesitan un poco más primero porque viene con tensión, viene con miedo, viene con... ¿me entiende? Entonces, debo calmarle primeramente, hacer un buen rapport, en lo que llamamos en psicología, un rompehielo, entrar en confianza, y de a poco, utilizando algunas herramientas, algunas técnicas, digamos, ya de convencimiento, sin que la persona se diera cuenta, ya le estoy hipnotizando, ya le voy sacando informaciones, ¿verdad? Con pequeñas trampitas para poder, pues para poder ganármelo, pues para poder entrar en su mente. Bueno, y cuando ocurre eso, bueno, pues la persona ya es fácil de sugestionar. Pero la respuesta es sí, todos podemos, pero no con el mismo ritmo. No, algunas personas necesitan más tiempo, otra persona pues necesita unos pocos minutos, unos pocos segundos y así. Perfecto, fíjate, por aquí nos preguntan, ese depósito, el cual estás diciendo, dice Miroslava, la pregunta anterior le hizo Gerardo, que Miroslava dice, ese depósito es lo que llaman registros akáshicos. Sí, mira, existen los registros akáshicos, algunos lo llaman, bueno,
En realidad los registros acásicos es más bien un lenguaje esotérico. En el, el padre, el padre Teilhard de Chardin creo que lo llamaba la noosfera. Creo que Jung lo llamaba como el inconsciente colectivo. Finalmente, es como que existe una especie de memoria universal y tiene que ver también con el tema de los registros acásicos. Sí. Porque creo que tú me comprenderás muy bien que finalmente tenemos una conexión entre todos. Es decir, somos todos uno finalmente. Claro. Y En entonces, radiónica eso se llama es Matrix. como que estamos interconectados, ¿sí? Entonces, cierto, el mundo es mental, el universo es mental, y pues en ese universo de mental, pues estamos nosotros, ¿entiendes? Yo lo que veo es la Sí, diferencia, en cierta manera, sí. de acuerdo a lo que me estás diciendo, de acuerdo al conocimiento que yo pueda tener, cuando hablamos de registros akáshicos, estamos hablando de eso, lo que le llaman en esa terapia, le llaman esa biblioteca de registros universal que está como Correcto. en el universo, para que la redundancia, o sea, fuera de mí, o sea, donde yo puedo acceder, donde otra persona puede acceder a mi información si yo se lo autorizo y si los guardianes de los registros se lo permiten. O sea, eso es algo completamente espiritual, está ahí arriba. Mientras que con la hipnosis entras tú en mi inconsciente, en esa memoria guardada que está allí, que al final vendría siendo como que la memoria algunos le llaman el supraconsciente, otras le llaman, le dan muchos nombres, pero esa memoria que tenemos allí Sí, sí, guardada de toda nuestra historia, de toda nuestra correcto, historia. claro, claro, es todo el bagaje de experiencia que tú como ser espiritual lo vienes realizando y como que lo vas registrando. Lo que ocurre es lo siguiente, algunas personas me dicen, ¿y por qué no lo recordamos? ¿Por qué tenemos que recurrir a esas cosas raras de regresiones? Y por esta sencilla razón. Eh, Fíjate, la mente es tan sabia que eh, va accediendo a la conciencia solamente, digamos, aquella cosa que son necesarias. Y otros como que lo van guardando para que tu cerebro pues no explote de un conjunto de informaciones, porque fíjate, a veces con esta sola vida hay gente que se vuelven locos por los problemas de esta vida. Hay personas que tienen tantos conflictos porque, mira, por esta vida, y a esto le sumar a lo siguiente, pues se me vuelve loco, se muere, ¿cierto? Entonces, Súmale una más y ya uno no sabe qué hacer. Mira, por aquí me está totalmente. Entonces, preguntando. claro, lógicamente, si el caso amerita, si el caso amerita, de repente, si yo no estoy encontrando la causa, no estoy encontrando el detonante de un síntoma, si veo que es recurrente y no estoy encontrando una solución, ni el paciente no lo encuentra, pues entonces buscamos un poquitito la información un poquito más allá, es decir, no abrimos el depósito por deporte, no, simplemente con fines terapéuticos. Entonces, le damos una orden al subconsciente para que se vaya y nos traiga de ese depósito dónde está la raíz, el causal de ese problema, y a veces pues el subconsciente se va pasando y me trae la información de un estadio muy profundo que aparentemente parece ser de otra vida, y pues me lo trae. Por ejemplo, tuve un caso hace poco, atendí a una médica, a una doctora de medicina. Ella, por ejemplo, es muy asiduo a los deportes extremos. De hecho, ella tiene una mujer muy hermosa, buen físico, le gustan los deportes extremos. Aparte de la medicina, su pasión es hacer ejercicio físico y pues
tiene una musculatura bastante pronunciada, le gusta golpear. Y en un momento cuando eh, ella vino a consultar por otro motivo, pero la mente en algún momento como que le llevó a un estadio, a un recuerdo en que ella era una guerrera. En este caso, en aquel tiempo era un guerrero, es decir, era varón. Y él se percibía hombre, dice, soy un hombre. Y como un guerrero de un pueblo muy antiguo, en la cual se entrenaba a los guerreros, le preparaban para la batalla y pues tenían que estar muy bien adiestrados físicamente para la guerra. Entonces, fíjate, ella comprendió de ese modo su afición hoy en día, ¿verdad? Esa tendencia de hacer ejercicio, y lo pudo comprender. Es decir, fíjate, la función finalmente también de las regresiones o de la terapia de regresión es ayudar a entender, a comprender en esta vida, aquí y ahora, el propósito de todo esto, el por qué me siento así, por qué soy de esta manera. Entonces, cómo lo voy integrando un poco más, Ok, y pues entonces eso me da más tranquilidad, pues me da más paz, ¿me entiendes? Entonces, claro. esa fue la experiencia que tuve, uno de los casos, porque tengo muchos casos, ¿verdad? Mira, por acá nos Pero están eso respondiendo a preguntando, lo que... ¿será un mito? Siempre escuché desde hace mucho tiempo que las regresiones deben hacerse con profesionales, porque uno puede no volver a la realidad. O sea que Eh, si lo hacen de manera inadecuada, uno puede irse a esa memoria pasada de una de nuestras vidas pasadas, y si la persona, el terapeuta no está adecuado, no está formado, es capaz que uno se quede en ese momento histórico. ¿Eso es verdad? Puede darse. No, no tanto así. No, no, mira, voy a diferenciar dos cosas allí. Bueno, primero, hacerlo con un terapeuta, sí. Lo recomendable es hacerlo con un buen terapeuta, hacerlo con un especialista, porque, mira, te cuento algo. De repente, el, al abrir una información, si uno no es buen terapeuta, pues puede hacer mucho daño. Entonces, en vez de hacerlo bien, está haciendo mucho daño a la persona. Entonces, no es algo que hay que tomarlo Ok. como un juego ni como esto. Eso es por una parte. Segundo, que la persona se quede allí anclada en eso, no. Mira, las personas no se duermen, las personas no hacen ningún tipo de viaje, la persona en todo momento está lúcida, está consciente del aquí y ahora. Eh, no tenemos registro de que las personas se hayan quedado ancladas o paralizadas o que no se hayan podido despertar o cosas así. No, la persona, tú le das una orden, como es un estado de alta sugestionabilidad, tú le das una orden y la persona se despierta porque tú estás manejando su mente. Ok. Es así. Lo delicado del tema es en el manejo de las informaciones, Ok. es en el manejo de los elementos, de la imago. Entonces, todas las imágenes arquetípicas del subconsciente, y tratar de entenderlo, de traducirlo, y bueno, pues sacar las creencias que son limitantes, que están generando un bloqueo en el paciente, y pues cambiarlo por otro, pues que sea más abierta, más saludable, más positiva. Pero eso ya lo hace el terapeuta. Mira, si tú vas con un mal cirujano, pues el mal cirujano pues te hace un corte, en vez de sacarte la vesícula, te saca el hígado, ¿me entiendes? Mira, pasa lo mismo con con el caso de los terapeutas de regresiones. Yo recomiendo que se lo hagan con un especialista y no
no con cualquier persona, ¿cierto? Sí. Es mi recomendación. Perfecto. Por aquí están preguntando, eso lo preguntó Nerixa, del interior del país, de acá de Venezuela. Kawe, desde Brasil, nos pregunta, ¿podemos diseñar que la regresión puede conectarse con los arcanos del tarot? Mira, yo no soy especialista en tarología, pues he leído acerca de los Entonces, arcanos, aquí nos aclara un pero poco más Kawe, Edison. Aquí dice, es como una forma de conciencia, o sea, porque los arcanos tienen, tienen una interpretación muy específica, tienen como una conciencia que se le adjudica y ellos nos hablan a través de allí. Entonces, esa es la relación que Kawe está tratando de saber si se puede hacer. yo pienso que sí. Mira, los recursos mentales son tan infinitas, ¿verdad? De repente, mira, te cuento, en estado de regresión, en algún momento, por ejemplo, yo he realizado canalizaciones de una manera increíble y de repente como que no estaba en los planos y esas canalizaciones se daban. Es decir, la mente tiene esos recovecos que de repente te puede conectarlo con todo esto. Finalmente, quizás cambie un poco la metodología, cambie un poco las situaciones de forma, pero en cuanto al fondo, pienso que estamos buscando todo el mismo. Es como que nos vamos todos al mismo sitio por diferentes caminos, por diferentes metodologías. Tengo entendido que sí, yo diría que sí, ¿verdad? Solo que no es mi área, no es mi fuerte, decimos acá en nuestro país, el tema de la tarología, la numerología, no, yo más bien, sí, en el campo psicoterapéutico, holístico, integrativo y en el campo de la regresión. Sí. Ok, fíjate, aquí nos están diciendo, el depósito de nuestros recuerdos serían los registros akáshicos. Cuando se revive ese acontecimiento regresivo, ¿qué pasa con nuestra mente? Bueno, la mente siempre está, la mente está siempre activa, la conciencia sigue activa, solo que en este momento como que una parte, mira, una parte de la mente es como que queda inactiva, una parte sería la parte lógica, la parte racional, eh, se queda inhibida por un momento y se encuentra activa en este momento toda la memoria subcortical, es decir, ahí entramos un poco en el campo también espiritual. Mira, yo aprendí también de los registros acásicos, por ejemplo, a pedir permiso también al paciente o a pedir permiso eh, a los guías, a los maestros, a los ángeles, pedirle permiso para entrar en los registros del subconsciente. Algunos lo llaman, bueno, pues le pido permiso para que solo el amor, la verdad, pues se manifieste, entonces para abrir los registros acásicos. Bueno, yo no lo hago pues de esa manera, pero utilizo algo parecido, porque el alma, el alma o psiquis, ¿verdad? Para mí es lo mismo, para otros no, ¿verdad? Pero el alma es como que te conoce tan bien, te conoce tan bien, que sabe absolutamente todo lo que te pasa, sabe lo que te duele, sabe quién lo causó, sabe cuándo se formó. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, confía en la intuición de tu alma, confía en lo que tu mente, confía en lo que tu conciencia te está enviando. Entonces, pues, en ese momento, pues la conciencia es como que te lleva, entre comillas, a esos planos de recuerdos que son, bueno, pues que son ancestrales, son muy profundas, pero en todo momento la persona, es decir, aparte de esos recuerdos, la persona está lúcida, está consciente, sabe que está en un sillón, sabe que está en una terapia y así. Es decir, las personas
no se quedan inconscientes ni tampoco están dormidos. Eh, no sé si estoy respondiendo un poco la pregunta, pero quiero que se entienda bien esto, cómo funciona esto, Sí. porque la gente me dice, ¿qué pasa si yo no me despierto? Bueno, yo le digo, no, tú no te vas a despertar porque tú no vas a estar dormida. En todo momento estarás consciente. Solamente déjate llevar por las indicaciones que yo te daré y por las inspiraciones que te da tu mente o tu alma. Entonces, a veces le pido permiso a los señores, al guía. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Me di cuenta que al tocar al ser humano, al estar frente a frente con otra persona, estoy tocando un terreno santo, estoy tocando una tierra sagrada. Por lo tanto, no puedo hacerlo a la ligera, ¿me entiende? Entonces, esa es la diferencia, eso es lo que a mí me ayudó, digamos, en este tipo de terapias eh, de- que integro la espiritualidad para entrar en este campo amplio de la mente, de la conciencia humana. Y mira, te cuento que los resultados son fantásticos, son asombrosos, porque he tenido casos, por ejemplo, en que las personas me dicen, siento que hay alguien acá, veo como un ser de luz que se me acerca, ¿me entiende? Entonces aprovecho la oportunidad de pedirle un mensaje al ser de luz. Claro, primero discierno si efectivamente es un ser de luz, Ujú. porque, porque también tuve casos en que aparentemente eran guías, pero eran entes del bajo astral. Entonces, tengo que hacer un discernimiento. Y para tener el discernimiento espiritual, pues también requiere una cierta disciplina con uno mismo, puedes tener un poco una conexión profunda con Dios, con el espíritu, con el todo, pues para tener estos tipos de percepciones, ¿me entiende? Entonces, eh, es acá donde de repente yo aprovecho la ocasión de pedir a veces la respuesta, le pregunto a los guías para que me dé la causa del sufrimiento, la causa del miedo, que me lleve a la causa del miedo de esa persona. Entonces, como que este, eh, esta situación, llamémoslo, o esta imagen, o esta visión, o esta imaginación, o este estado de disociación, me ayuda igualmente a llegar a la raíz del problema, porque yo como terapeuta lo que busco finalmente es eso, que la persona se sanen, que las personas Claro. se curen, se liberen de sus miedos y bueno, pues que recuperen su salud. Hay, Y pues efectivamente me lleva a esos recuerdos, me dice, oh, no, lo que pasa es que esta persona, ella sufrió un acontecimiento doloroso cuando era niña. Y bueno, entonces ahí ya comienza me da la pista y pues le ayuda a sanar a la niña herida, al niño herido, y bueno, y le doy gracias al maestro, le doy gracias a todo eso, me ayudas a suturar la herida, me ayudas a colocarlo mucha luz y a partir de ahora, en vez de ese dolor, pues ahora se queda paz y armonía. Entonces le doy gracias al maestro. La pregunta es, me dicen, ¿y eso es real? No lo sé, pero sí, yo lo que yo sé es que en ese momento es el elemento, es la imago que me manda el subconsciente y yo utilizo eso para sanarlo. ujú. Es simplemente eso. Es que es algo más de sentirlo. O sea, de decir uno que es mentira, verdad, que puede ser, que son inventos de la mente, que es algo... No, no, es cuestión de sentirlo. Porque desde fuera puedes Correcto. pensar lo que tú quieras. Siéntelo y te darás cuenta que hay cosas que no sabes cómo controlar, no sabes cómo hacer. En una oportunidad, uno de los dones que me han recalcado a mí varias veces que tengo es de la xenoglosia. ¿Okay? En una oportunidad, yo estoy en mi estado de trance, por decirlo de alguna manera, estoy haciendo mi trabajo y de repente comencé a hablar en una lengua que yo no conozco. Pero resulta que habían dos Alexander aquí. Este consciente que decía qué estoy diciendo y el otro que era el que movilizaba la boca.
Y comenzaba a decir cosas y yo decía, ya va, pero es que esto lo estoy inventando yo. Y me seguían hablando y seguía hablando y seguía hablando. Yo trataba de hablar en español y yo no pude hablar en español, sino al rato. Hasta que dije, Sí, yo quiero hablar. Ahora pregunté, ajá, ahora me explican qué es esto que dije. Y fue algo automático, fue papel y lápiz y empecé a escribir en español y cerré, me fui. Después fue que tuve que sentarme a revisar qué escribí para poder entender el mensaje. Pero eso, que es mentira, que es invento de Alexander o no, no sé, pero yo lo viví. claro, no, totalmente. Perfecto. Esos fenómenos sí, sí ocurren y son reales. Son reales, son fantásticas. He tenido experiencia también de xenoglosia con paciente, también de glosolalia. Eh, es de una manera increíble. Y mira, y te cuento que las personas que lo están eh, vivenciando sienten una emoción increíble, lo cual no se da en un invento, no se va a dar en una, de una imaginación activa, porque algunos me dicen, bueno, eso solamente es una imaginación activa de la mente. Bueno, claro, se da la imaginación activa, también se dan la falsa memoria, claro, se dan, pero hay situaciones y situaciones en que estos tipos de fenómenos, de repente, donde no hay una explicación objetiva, pero la experiencia de las personas, pues la emoción que produce más que nada, pues te lleva a deducir y a inferir necesariamente que es una experiencia supranormal o paranormal mira, llámele el nombre que Como quieras, tú pero quieras. sí es una experiencia más allá de la conciencia, ¿me entiendes? Entonces, cuando entramos en estos campos, en estos estadios profundos, pues se dan estas experiencias. Y entiendo la situación porque lo he tenido con varios pacientes. Es más, me acuerdo del caso de una mujer que vino de Alemania para consultar conmigo. En un momento dado, ella tuvo este, tuvo una regresión a una vida en Italia y me comenzó a hablar en un italiano perfecto. Yo más o menos entiendo italiano porque cuando era seminarista religioso, pues estudié italiano y más o menos conozco el acento, algunas palabras y me hablaba con un italiano perfecto. Cuando ella salió del estado de trance, yo le pregunté, ¿me puede decir un pensamiento en italiano? Le dije, ¿verdad? Y me dijo, yo no conozco italiano, nunca lo estudié. Maravilloso, vale. Mira, dice por aquí nos está preguntando. Hace tiempo me hicieron una regresión. Me vi niña como de 5 años. Estaba muy triste y escondida. Lo más que recuerdo, lo que recuerdo más es que mi cuerpo estaba entumecido y solo podía oír, no podía moverme. Y la terapista estaba asustada porque no lograba regresarme. Pasé creo que 20 minutos así y escuché el susto de los presentes hasta que me normalicé. O sea que hay grandes riesgos, dice. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que la sensibilidad de la mente o de la conciencia en este momento está muy elevada. En algún momento, en algún estadio, la conciencia puede llegar a tener una suprasensibilidad, entonces, o tener una suprapercepción. Entonces, es capaz de sentir lo que pasa alrededor, es capaz incluso hasta leer el pensamiento. Me pasó una ocasión y bueno, pues ahí se denota un poco la falta de habilidad, de preparación del terapeuta también, pues para ayudarlo un poco a sacar a esta niña que está en ese momento, pues está muy dolida, muy triste, porque lo que se hace en estos casos es este,
crear una disociación e ir en ayuda de la niña, utilizando a ella misma, ir a sanar, ir a rescatar a la niña, es abrazar a la niña y decirle que todo está bien, de que no está sola, es apaciguar a la niña hasta que se tranquilice. Lo que pasa es que el terapeuta o la terapeuta pues la dejó en ese estado y como estaba muy profundo, por eso le costó salir, porque claro, estos tipos de estadios es mucho más difícil de salir, eh, porque en ese momento es como que la conciencia pues está en conexión con dimensiones que están más allá de nosotros, ¿me entiendes? Entonces como que hay que tenerlo mucho cuidado y cierto, se puede hacer mucho daño y pues lo siento mucho por ti, pero bueno, es bueno contar la experiencia pues para que otra persona lo sepan, que esto no es un juego. En lo absoluto. Por aquí nos están preguntando. Jairo dice, usted canaliza la información y descubre la raíz de la situación, por lo que acude, por lo que acude a usted y adicional, usted se convierte en un guardián de la persona mientras está en el proceso. O sea que No, más que guardián, tú canalizas, no, no. El que canaliza es el paciente. ok, Yo soy un facilitador, yo no soy guardián, soy un facilitador. Ayudo a que la persona pues canalice con su propia mente, con su propia conciencia. Eh, y yo lo que hago más bien es facilitar, manejar la situación, es conducir la experiencia. Pues cuando veo que se divaga un poco, pues volver nuevamente al sitio, porque es el trabajo del terapeuta. Y simplemente las canalizaciones eh, también, generalmente lo hacemos no por curiosidad, no simplemente con fines terapéuticos, porque si no se corre el riesgo también de algo. Sin querer uno puede abrir ciertos tipos de portales que son bastante negativas y que eh, puede constituir después como un problema a posteriori, como que va llegando la información incluso después de la terapia, después de las sesiones. Por eso es bueno eh, pues abrir estos canales, pero después pues volver a cerrarlo. Eh, y esto se maneja con mucha prudencia, se maneja con mucha seriedad, lo manejamos esto con mucha objetividad y con mucho respeto. Pero hay personas que lo hacen pues a la ligera, entonces nuevamente llegamos a lo mismo, podemos hacer mucho daño. lo mismo ocurre, Edison, te lo digo desde mi experiencia, con el uso del péndulo. ¿Okay? Primero, Correcto. las personas le dan al péndulo un poder mágico religioso. O sea, el péndulo hace todo. ¿Okay? Le dan personalidad al péndulo. ¿Okay? Vida propia, por un lado. Y por otro lado, creen que es un juego. Entonces, el péndulo es fácil, solamente sí o no y te da todas las respuestas. Yo ya va. Es una extensión, el péndulo simplemente es una extensión, es un amplificador de eso que está en ese Claro, depósito por allí, pero ese depósito resulta que se conecta con todos los tipos de energía, y son energías buenas y energías totalmente, malas. Entonces hay que canalizarlo de manera adecuada, totalmente. y si tú no lo manejas Sí, bien, abres portales que después tenemos que salir nosotros los terapeutas como locos a cerrarlos, porque me ha pasado, totalmente. le ha pasado gente. Sí, ocurre. Sí, totalmente. Por eso esto hay que manejarlo con mucha prudencia, hay que hacerlo bien, porque si no se puede, en vez de hacerlo bien, pues puede hacer mucho daño. Y no solamente te Puede haces hacerlo daño, mucho. le haces daño al otro, sino te haces daño tú mismo. Porque fíjate, yo te estoy escuchando hablar, ¿ok? Perfecto, buenísimo, por supuesto, y estoy tomando los elementos básicos de lo que es un buen terapeuta.
lo que es la aplicación de una terapia desde la luz, desde la parte iluminada del universo. ¿Okay? Entonces, primero, autorización, preparación, respeto. ¿Okay? Saber que se puede, que con la terapia, cualquier tipo de terapia, se puede beneficiar, pero también se puede perjudicar a la persona. Las Totalmente, terapias no son totalmente. malas, lo que son malos son los terapeutas. Este, Así mismo, todo eso aplica en cualquier tipo de terapia que estemos haciendo. Porque en todos los tipos de terapia estamos manejando totalmente, energía. totalmente, totalmente. Entonces, Sí. Las emociones tienen energía, los claro. pensamientos tienen energía, la persona es energía, todo eso es energía. Dentro de las células hay energía, dentro de los átomos hay energía. Somos seres energéticos por naturaleza, todo es energía. Entonces debemos de esto lo debemos manejarlo esto con mucha cautela, ¿me entiende? Entonces al haber una interacción puede haber también una especie de interferencia energética. Por eso es muy importante. Yo generalmente me preparo antes de tocar una persona, pues yo me preparo también energéticamente, Ujú. intuitivamente, espiritualmente, para poder, porque si no, al haber una interacción se puede generar interferencias, o ya sea el mío respecto al terapeuta o viceversa, o interacciones también de entidades energéticas que también puede generar confusión, que también están ahí pendientes, están por los alrededores interactuando. Por eso es muy importante la preparación espiritual para que estas terapias, estas canalizaciones, estas intervenciones, estas regresiones, pues se lo hagan de una manera objetiva, de una manera saludable y para que cumpla con su propósito. Entonces, para que retorne el bienestar, la salud y la paz a las personas, que finalmente es lo que la mayoría viene y busca, ¿no es Ujú. cierto? Claro. Fíjate, hay algo aquí que me están preguntando. Durante la sesión, usted recibe la solución del problema del cliente. Muy bien. Pregunto, ¿usted considera que esa respuesta es espiritual o es mental? Bueno, hay que entender qué es lo que qué se entiende por espiritual. Eh, la mayoría tienden a unir o a creer de que hablar de espiritualidad, algunos lo entienden como algo religioso. No, la espiritualidad es una dimensión del ser humano. Somos seres espirituales. Ujú. También tenemos mente. La mente sería como la mente la psiquis o el alma sería el envoltorio en la cual está el espíritu, y después en un plano más denso estaría pues ya los otros cuerpos, ¿verdad? Entre ellos está el cuerpo físico. Bueno, pues hay una interacción. Claro, la mente me va pasando las informaciones. eh, lo que yo busco siempre es, utilizando las herramientas mentales, utilizando eh, todos los recursos que me está brindando la mente como herramienta, y llevarlo al plano espiritual, es conectarlo con la fuente. Yo siempre digo, bueno, pues el espíritu es como la fuente, porque la mayoría de las neurosis, este, incluso la mayoría de la ansiedad y muchas patologías, incluso ciertos tipos de pensamiento obsesivo, compulsivo, de repente, eh, ocurre cuando hay una desconexión, cuando hay una disociación de la fuente, ¿me entiende? Entonces lo que hago yo es, utilizo los recursos mentales y utilizo, claro, ahí mental, pero lo llevo al espíritu, lo llevo a la fuente, lo llevo a su esencia. Y, y la gente me pregunta, pero ¿y qué es el espíritu? ¿Dónde está? ¿De qué está hecho? Bueno, el espíritu yo lo definiría de esta manera. Es
es la chispa de Dios, que es amor incondicional que está en ti y que late pues, en todas las cosas que existen. Es como que volver a la fuente. Claro, para descubrir esto, para llegar a eso, uno este, hay que romper un poco las barreras de repente que uno encuentra del ego, ¿verdad? Las tendencias egoicas, este, que están asociadas a las patologías. Por ejemplo, ciertos tipos de miedos, Ujú. ciertos tipos de tristezas, incluso son más bien reacciones egoicas de búsqueda, de protección, de consentimiento, que busca más que nada llamar atención, ¿me entiende? Entonces el ego viene a nubilar esto. Entonces, como terapeuta, lógicamente es ayudar a llevarlo a la reconexión, a callar un poco la voz del ego y hacer una reconexión con la fuente. Entonces, muchos tipos de sanaciones ocurren casi de una manera espontánea, de una manera natural, al reencauzar. ¿Por qué? Porque esto cambia, en primer lugar, cambia el estado vibracional. Eh, Al cambiar el estado vibracional, pues cada parte del cuerpo lo siente, incluso cada célula, cada órgano percibe, porque cada célula es un punto de conciencia. Entonces vas percibiendo esa nueva luz que vas enviando, que parte del amor incondicional. Y es como que se va ordenando el cuerpo y también a nivel mental, como los pensamientos, y se va ordenando ciertos tipos de pensamientos que son a veces destructivos, ciertos tipos de emociones, pues como que estuvieron desequilibrados, pues vuelven al equilibrio. Entonces, como que hay una reconexión total en el plano energético, espiritual y en el plano, tanto en el campo sutil como en el campo físico. Claro, Entonces, se integra absolutamente todo. Entonces, y ese es el estado de bienestar que total. se da en el plano físico como salud, en el plano mental que se traduce como armonía, y en el plano espiritual que se traduce como paz. Exactamente, perfecto. Por ahí nos están preguntando, que si tú has tenido algún tipo de ataque o intervención de alguna entidad negra. Entiendo que la mente Sí, consciente o subconsciente, es decir, yo, y lo espiritual es la energía de las entidades celestiales o angélicas. Disculpa, pero el último comentario ya está confirmado con la explicación del momento. Ok, olvidemos lo último que leí. ¿Has tenido contacto con entidades oscuras? sí, sí. He tenido, sí, bastante. En gran porcentaje, sí. Sí, es la verdad. Y bueno, ahí entramos en otro campo un poco polémico, un campo un poco profundo, este, que se mezcla un poco lo religioso, ¿me entienden? El campo de la angelología, la demonología. Ujú. Pues sí, me he encontrado con entidades bajas Muy y bajas. gracias a las personas expertas en la materia, eh, es decir, me pude formar, pude contactar con personas que están en el área y que me dieron mucha luz al respecto para poder discernir ante quién estoy, porque he tenido, por ejemplo, casos llamémoslo así, de interferencia o de posesión de espíritu de un muerto, de verdad, de seres desencarnados, Ujú. que no son demonios, que no son del bajo astral con seres demoníacos. Pero en algunos casos sí, me he encontrado con entidades bastante agresivas, bastante maléficas, pues que me han ofendido, que me han insultado, incluso en algún momento como que me intentó arañar la cara, este, cosas así, amenazándome de todo tipo, me amenazaba de muerte.
en fin, cosas por el estilo. Pero siempre, siempre yo manejo esto con, al principio, los primeros tiempos, cuando la primera vez que me tocó un caso así, me asusté, cierto, lo reconozco, me asusté y la persona sintió el susto, ¿verdad? Eh, y me dijo, me tienes miedo, me dijo, estaba en estado de trance y me dice así con el dedo, me dice, me tienes miedo, por eso estás orando, me dice. Y yo estaba haciendo una oración mental. Y la pregunta es cómo sabía la persona que yo estaba orando. Eso, yo estaba haciendo con la mente, estaba haciendo una jaculatoria a la Virgen en ese momento, una oración que me salió, y ahí se rió, me dice, no vas a poder conmigo. Y me generó dudas, y trabajó por mis emociones. Y me Claro. dijo, y después ya comenzó a atacarme, me dice, sos un inútil, tú no eres exorcista, yo me hallo bien aquí, estoy feliz acá. Entonces le dije así, eh, bueno, yo le dije, no, yo lo que hice es pedí, pedí la luz a Dios y le impuse las manos, le toqué la frente, le dije, bueno, te envuelvo con la luz de Dios, sea quien sea, no sé quién eres, sea quien fuera, eh, te ordeno que salgas de acá. Y bueno, pues se rió por mí, se rió, se burló, me dice, no voy a salir, no puedes, no puedes, se ríe, se mata la risa, carcajada. Pero yo no, pues ahí estuve, vas hasta que te envuelve la luz, hasta que llegó un momento en que sí parece que produjo un efecto y comenzó a retorcerse. Es increíble, una señora obesa, que de repente adquirió una postura totalmente que, mira, se puso totalmente en forma arqueada el cuerpo, la cabeza hacia atrás y con las piernas arqueadas en el sofá. Es una imagen tétrica, pues muy fuerte. Incluso esta escena yo lo tenía filmada mi computadora. Llegué a mostrar a una persona y la persona se quedó pues, bueno, pues con los ojos cuadrados, ¿no es cierto? Pero sí, hubo una batalla pero al final como que hubo un momento en que la persona se quedó como planchada. Es como que algo salió de ella y recobró el color, de a poco se iba calmando, calmando, calmando. Hubo una liberación aparentemente, no, no sé qué es lo que pasó, pero sí, me encuentro estos tipos de casos y cada vez son más frecuentes. Y incluso he tenido una experiencia muy rara. Se lo he contado esto a otra gente, creo que en otro programa también, que incluso una vez en plena vía pública abordé un bus y me fui, me senté en el fondo del bus, cuando eso no tenía móvil, pues me fui, me senté en el bus y en el bus se sentaba un muchacho y de pronto me comenzó a mirarme con odio, me comenzó a querer atacarme, pero no podía acercarme. Yo veía en sus ojos mucho odio, mucha rabia, y en un momento dado me dijo una palabra muy horrible, muy sucia, diciéndome una palabra obscena, maldiciendo a Dios y maldiciendo a la iglesia y maldiciendo a todo el mundo. Bueno, eso me pasó una oportunidad. Entonces, eh, la experiencia o el contacto con estos tipos de entidades, sí, lo he tenido en varias ocasiones. El motivo no lo Sí, sé, es que yo simplemente que creo, aparecen. eh, Edison, y bueno, yo creo no, estoy seguro. ¿Me estás escuchando? ujú, Sí, porque yo no escucho mucho ahorita. ¿Verdad? Yo estoy sí, seguro que al momento de uno estar trabajando, a uno haber aceptado esta misión, porque es una misión, son misiones que a nosotros nos dan, ¿ok? Y nos encaminan, fíjate cómo te fueron encaminando a ti hasta llegar a lo que es la hipnosis de regresiones como terapia, ¿ok? Entonces,
al momento que nosotros nos encaminan y nosotros aceptamos, porque nosotros tenemos libre albedrío y podemos decir no, yo no voy a hacer eso porque no quiero, pero nosotros aceptamos, decimos sí. De ese mismo momento tenemos que tomar en consideración que hay muchas ventajas, muchas bondades, pero tenemos muchos riesgos y para evitar esos sí, riesgos tenemos que andar siempre por el camino correcto. El camino correcto es de la mano de Dios, de la mano de los seres de luz, porque resulta que podemos pedirle directamente a Dios, evidentemente como el máximo exponente de protección, de amor, de todo, pero resulta que Dios tiene un poco de gente cerquita de nuestro que nosotros no usamos. O sea, están los cierto, ángeles. Tenemos nuestros ángeles, sí, sí, nuestro ángel de la guarda. Tenemos nuestros ángeles custodios. Tenemos sí, un comité de ángeles. Tenemos los comités que se crean mucho, de guías espirituales, muchísimo, pero la gente no los usa. sí, Pero sí no lo creen en un uso. muerto. Sí creen en un muerto, pero no creen en un ángel. Entonces es algo así como que Sí, y tenemos que totalmente, estar atentos de eso porque no podemos tener ese tipo de enfrentamiento porque yo lo he tenido muchas veces. Muchas veces yo ya, no trabajo claro, con personas en vivo, sino que trabajo todo es a distancia, es porque es con energía, con radiónica, ¿no? Pero yo he estado haciendo protecciones y de repente yo he sentido, con los ojos cerrados, he sentido y he visto, porque es claro como que me abren los ojos y yo con los ojos cerrados detrás de mí las entidades oscuras a punto de atacarme. Y yo no, ya va, que no van a poder sí, conmigo. O sea, porque yo no estoy solo. Y es cuando yo claro, me lleno de valor, más valor, y yo empiezo a llamar, oigan, para que ustedes me metieron en este lío, le digo yo hablándole así coloquialmente a mis arcángeles, a mis seres de luz. Fulanito, perense, ayúdenme esto y esto y esto y esto, y esto. Y he visto cómo se van. He visto cómo sí, se van esas entidades. se Entonces, van, uno se tiene que estar van, muy consciente de eso, que eso se puede dar si uno no trabaja bien. totalmente, totalmente. Sí, es que me está ¿Alguna otra entrando una pregunta? llamada y sí, ok. Ahora sí, te escucho. Sí, ¿alguna otra pregunta que esté por ahí? Mira, por aquí no tengo más preguntas, pero Sí, y ya tenemos, ya nos pasamos el tiempo. sí, por eso. Porque tengo, después tengo un paciente que tengo que ir a atender, entonces para ir cerrando, Claro, entonces me gustaría, vamos a ir cerrando un poco esto. Y que, mira, me encanta este programa, este espacio fantástico, maravilloso, de paz y bienestar para mucha gente y me siento muy honrado, muy feliz por estar contigo, mi querido Alessandro. no, no, no. Gracias, más bien, te repito una vez más, gracias a ti por haberme cedido esta entrevista. Gracias de verdad por todo este conocimiento que nos estás dando. Eh, Recordemos, señores, la hipnosis es una terapia que igual que todas las terapias, maneja energía, igual que todas las terapias, tiene sus ventajas, tiene sus bondades, pero también tiene sus riesgos, para eso se tiene que formar. No vayan con cualquiera que Correcto, le diga, yo practico hipnosis y te voy a regresar a tu vida pasada cuando tu mamá te lanzó de la cama. No, hay que ir con un especialista, como correcto. Edinson. De verdad que sí. Muchísimas Es, gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a ti por estar allí. gracias. Por aquí están diciendo, gracias Edinson, muy buena entrevista, muy buena información, nos están diciendo. La semana que viene Gracias. va a estar conmigo un obispo luterano que de acá de Venezuela, que es el padre Carrasco, David Carrasco, va a estar con nosotros acá, conmigo acá. Vamos a estar hablando sobre el exorcismo. Qué bueno, buenísimo tema, buenísimo tema. Y de paso, si por ahí en algún momento me ve el obispo Manuel Acuña, cuyo libro me encanta, que es fantástico, y lo sigo y lo amo al padre obispo Manuel Acuña. Entonces, y va a estar espectacular también tu invitado. Entonces, voy a estar pendiente de ese programa y me gustaría participar, escuchar ese programa con tu invitado. Bueno, estás invitado, te enviaré la información
para que estés pendiente, porque para mí un honor que estés como público, como está ahorita Cahué, que estuvo conmigo como entrevistado la semana pasada hablando sobre runas, Sí. y, y hoy estabas como público viendo tu entrevista. Genial, súper. Bueno, muchísimas gracias, gracias a todos por estar. Muchísimas Nos gracias. vemos la semana próxima en otro Espacio SEAS. Gracias, Edinson, de verdad que sí. Un Gracias. fuerte abrazo. Hasta luego. Chao, chao.